Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos para nuestro discipulado porque vamos caminando hacia la santidad, hacia la salvación y estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Qué bueno que tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, para interpretarla correctamente, meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestro diario vivir. Propósito y finalidad de todo esto es descubrir la voluntad de Dios. Una vez hemos descubierto la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, hemos de cumplirla. Ese es el propósito de este segmento del Evangelio del día con su reflexión y su meditación. Ya hoy, hermanos y hermanas, en el lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico, palabra de Dios, hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30, hermanos y hermanas. Una situación muy interesante y un tema que debemos de discutir dentro de esta Cuaresma, dentro de nuestro ejercicio cuaresmal, dentro de ese redirigir nuestra vida, repensar nuestra vida, reorientar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. Un grupo de personas, hermanos y hermanas, como que no recibe a gusto y no toleran la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice, y al no tolerarlo, su reacción y su decisión es atentar contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esta situación? Hoy vamos a estar hablando acerca del fanatismo religioso o del fanático religioso. Y vamos a examinarlo desde el punto de vista que hemos de saber que hay muchas situaciones que están ocurriendo debido al fanatismo religioso y que debemos de identificar a un fanático religioso y que a la misma vez no podemos nosotros caer en el fanatismo religioso y que tenemos que saber distinguir lo que es un fanático religioso contrario a una persona que en profundidad se entrega por las cosas de Dios, que son dos cosas distintas. Eso va a ocupar nuestro tiempo hoy en la reflexión y en el ejercicio cuaresmal de este lunes, de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Pasemos, hermanos y hermanas, a la lectura y a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo había, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Nos ocupa el tema del fanatismo religioso porque lo hemos visto hoy en la palabra de Dios, y si sale ahí es porque tenemos que ubicarlo dentro de nuestro ejercicio cuaresmal, ver su significado, las implicaciones que tenemos. Y no solamente esto, tú sabes que te recomiendo que para este tiempo de Cuaresma es muy bueno que leamos la pasión de Cristo del Evangelio de San Juan. Si tienes algún proyecto de lo que queda de Cuaresma, de tomar la palabra de Dios y leer algo extra, léete la pasión de Cristo con calma y tómate tu tiempo, aunque te tome una semana, poco a poco, y trata de ver en la pasión de Cristo, hermanos y hermanas, que verdaderamente es el fanatismo religioso uno de los impulsos que lleva a quitarle la vida a Cristo. Es la falta de tolerancia de la propuesta, del mensaje, de lo que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que lleva a muchas personas en su tiempo a quitarle la vida a Cristo, a sentenciarlo a muerte y finalmente a asesinarlo. El fanatismo religioso está ahí. Por eso es bueno que tengamos tiempo para discutirlo. Hermanos y hermanas, el fanatismo religioso ha llenado de conflictos la vida de los seres humanos en toda la historia. Han habido conflictos bélicos debido al fanatismo religioso, han habido conflictos de genocidios, hermanos y hermanas.
Incluso ha habido asesinatos debido al fanatismo religioso y ha habido actos de terroristas, hermanos y hermanas, como tú y yo sabemos. Todo esto, el fanatismo, no solamente está envuelto en la religión. Hay fanáticos en el deporte, hay fanatismo en el deporte, hay fanatismo en la política y hay fanatismo también, hermanos y hermanas, en los gobiernos. Y cuando tú lees la historia y buscas información sobre el fanatismo, hermanos y hermanas, o los fanáticos, es una sorpresa para uno entender que de todo lo que hemos mencionado, el fanático del deporte, el fanático que está en las cuestiones de gobierno o de ideologías políticas, el más que ha causado daño ha sido el fanatismo religioso. El más que ha causado daño. Los fanáticos, hermanos y hermanas, verdaderamente y auténticos, se dejan influenciar por las grandes religiones, ¿no? El fanatismo es un problema religioso y es también un problema emocional, psicológico. Por lo tanto, aquella persona que está cayendo dentro del fanatismo empieza a dejarse influenciar por estas grandes religiones. Y así es que ellos llevan a cabo sus actos que van contra la propia religión, que es una de las características que tiene todo esto. El acto de la persona va en contra de la religión. El acto del fanático va en contra de la religión. Una persona fanática, hermanos y hermanas, no actúa bajo fe. No está actuando bajo principios de creencia en Dios realmente. Cuando tú ves un fanático religioso, realmente la persona está actuando bajo pura obsesión. Es bajo pura obsesión. En el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, y la palabra que tenemos hoy, Jesucristo señala ahí que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y quiso hacer saber esto. Cristo era conocido en el sitio que estaba y que iba a practicar, a hablar de Dios y a practicar obras y milagros. Y no puede hacer milagros porque la gente no tiene fe. Pero la gente no tiene fe porque están conociendo a un hombre que lo habían visto de niño en algunos lugares, conocían a su madre María, a su padre José, el carpintero, conocía a sus parientes, mucha de aquella gente, y lo hemos visto crecer aquí en Nazaret, o sea que tiene que ofrecer y qué bueno puedo salir de Nazaret. Entonces la gente, por conocer a Cristo, lo rechazan. Por eso es que Cristo dice que nadie es profeta en su propia tierra y nadie es aceptado en su propia tierra. Pero entonces, ante el no poder hacer milagros y no poder predicar la palabra de Dios y manifestar su plan, porque la gente no confía en Él, porque lo conocen y no ven que es una novedad, que es algo bueno o grande, Jesucristo dice, eso pasó aquí anteriormente. Y Jesucristo cita dos momentos, hermanos y hermanas, con el profeta Eliseo y con el profeta Elías. Dos momentos en que hay sanación divina. Dos momentos en que hay sanación divina para personas extranjeras, para personas que no son del pueblo judío, para personas que no creen en Yahvé. Y por eso le cita Jesucristo a Naamán, el sirio, que de hecho Siria estaba en guerra con Israel. Y Naamán va donde el profeta Eliseo para que Eliseo lo sane. Entonces pues esto es un pagano que es enemigo de Israel, de Siria, y de repente encuentra sanación y tiene fe y queda sano de la lepra que tenía. Jesucristo se lo pone como un ejemplo, ¿no? Porque también, hermanos y hermanas, Eliseo estaba predicando fuera de su tierra y allá lo reconocían a él. En términos de Elías, hermanos y hermanas, está con la viuda de Sarepta, menciona Jesucristo. Y la viuda de Sarepta es de Sidón. Sidón pertenece a la Decápolis. Es tierra de paganos. Es tierra de gente que no cree. Y esta mujer recibe una bendición, recibe alimento por parte de Dios y recibe también la sanación y la resurrección de su hijo. Y entonces él aclara que Elías tuvo que ir y realizar la obra de Dios en territorio de los paganos, porque encontró una viuda que tenía fe y pudo hacer el milagro. Entonces Jesucristo como que se los presenta y se los saca en cara. Yo no puedo hacer milagros porque soy de aquí. Bueno, es que eso se ha repetido y en la historia está cargado de eso, de rechazo a los que somos de la casa. Cristo, hermanos y hermanas, lo que le está diciendo a esta gente es que por ser miembros del pueblo escogido, no tiene ninguna garantía la salvación, la sanación y la purificación, porque Dios abre las puertas a todo el mundo.
Esto no es solamente para el pueblo de Dios, para el pueblo elegido de Dios, todo el mundo está incluido. Y hermanos y hermanas, esto no le cae bien a esta gente que son fanáticos. ¿Te acuerdas lo que decía el evangelio que hicieron? Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, por lo que se insinuó, ¿no? Lo que estaba diciendo Cristo, de que la salvación no se encuentra aquí, sino que se encuentra afuera también. Y lo empujaron fuera del pueblo. Empujan, hermanos y hermanas, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo con intención de arrojarlo desde allí. O sea, de tirarlo. Es violento lo que hacen, hermanos y hermanas, no tienen tolerancia y sacuden. En un momento dado, la misma Iglesia Católica, hermanos y hermanas, hace muchos tiempos atrás predicaba que no había salvación fuera de la Iglesia Católica y que el bautismo era necesario para la salvación. Luego de 1960, a través de Vaticano II, se cambió la postura. Y aunque tengamos la verdad, hermanos y hermanas, como Iglesia Católica, aunque seamos la iglesia fundada por Cristo, que esa es nuestra fe, nunca nosotros podemos cerrarnos a que la salvación puede estar fuera de la Iglesia Católica, a que puede haber sanación fuera de la Iglesia Católica, porque uno no puede limitar la obra de Dios. Y por eso hoy estamos recordando este evangelio en Cuaresma, y por eso se trae a nuestra atención no caer en el error que cayó aquella gente, que eran tan fanáticos, hermanos y hermanas, que no dejaban espacio para los demás, para que Dios tuviese amor por los demás, sanación, consuelo, bendición, providencia, misericordia. No dejaban espacio para los demás y esto les caía muy fuerte. Entonces, hermanos y hermanas, ya hemos visto el porqué de toda esta situación que pasa con esta gente que atenta contra la vida de Cristo y porque son fanáticos. Jesús les dio a entender que la salvación estaba más cerca para los extranjeros, porque han manifestado, porque han mostrado más fe y han aceptado a los profetas como Elías y como Eliseo, como Elías en el caso de la viuda de Sarepta y como Eliseo en el caso de Naamán, el leproso. Mientras los propios paisanos, hermanos y hermanas, los propios amigos, los propios de la raza, de su carne y sangre, lo rechazan. Por eso Cristo habla de él. Ningún profeta es capaz de hacer nada en su propia patria, ni capaz de ser recibido, es lo que menciona Jesús. Jesús habla de una realidad, hermanos y hermanas, con el propósito de cambiarla. Y eso es lo que Cristo quiere cambiar. O sea, es un bochorno para ustedes que la gente que no está en el pueblo de Dios, que la gente que no son de Israel se sanen y tengan salvación y ustedes no. Entonces yo les acentúo esa realidad y yo quiero cambiar eso para que ustedes también gocen de las bendiciones de Dios. Pero ellos se resisten. Se resisten, hermanos, de mil maneras. Y esto nosotros lo hemos visto en toda la historia de Cristo. Y por eso te digo, hay que leer la Pasión para saber que el fanatismo es una de las causas que lleva a Cristo a la muerte. Pero el fanático, hermanos y hermanas, tiene una ceguera. Tiene una ceguera. El fanatismo está envuelto en una ceguera que utiliza de recurso para la cobardía que tiene. Lamentablemente hay que decirlo así. De querer eliminar al que nos cuestiona a nosotros nuestros propios principios o sacude nuestra fe, ¿no? Eso está envuelto en la mente del fanático, de alguna forma. Se ciegan, hermanos y hermanas. Entonces el fanatismo lleva a la persona a una cobardía, sin que se dé cuenta de querer eliminar a aquel que se cuestiona lo que nosotros estamos haciendo o nos dice algo que nos sacude el alma, que nos sacude la fe, y nadie se había atrevido a hacer eso con nosotros, y es mejor sacarlo del panorama. ¿Quién nos recuerda, hermanos y hermanas, de cada uno de nosotros las acciones del grupo de religión islámica extremista, verdad? Con los atentados del 11 de septiembre del 2011. ¿Quién nos recuerda eso? Del 2001. ¿Quién nos recuerda eso? Es un caso de fanatismo religioso de un sector del Islam, porque eso no es el Islam como tal, de unos fanáticos, hermanos y hermanas. Más tiempo atrás, muchos de nosotros estudiamos en la historia del mundo, de las guerras del mundo, en nuestra educación escolar, aquel holocausto por parte de la Alemania nazi al frente Hitler de ella como comandante. Hermanos y hermanas, cerca de 2 millones de judíos fueron asesinados
bajo el engaño de estar preparándose para ir a trabajar en unos campos de concentración. Decían que los sacaban a bañar y los llevaban a unos grandes almacenes que tenían unas cámaras de gas. Y cuando estaban ahí, abrían las duchas y lo que salía era un gas para matarlos, asesinarlos. Muchos de ellos hemos visto fotos de aquellas celdas en esos lugares, hermanos y hermanas, campos de concentración, totalmente desnutridos porque no le daban comida y trataban de que murieran cada uno de ellos. Algunos hasta eran quemados vivos. Lamentable, hermanos y hermanas. Eso es el fanatismo, para que tú veas las consecuencias serias que tiene. Es importante para nosotros, hermanos y hermanas, darnos cuenta de lo que esto significa. Fíjate en el caso de Cristo y entendemos que el fanatismo del pueblo religioso, del pueblo de Israel, llevó a Cristo a la cruz y por eso es bueno señalarlo aquí. Vamos a recordar algunas cosas para ir concluyendo esta reflexión, hermanos y hermanas. En primer lugar, vamos a recordar que el fanático, hermanos y hermanas, se entusiasma y se preocupa ciegamente por algo. Tú y yo no podemos entusiasmarnos por las cosas de Cristo, hermanos y hermanas, preocuparnos por las cosas de Cristo a lo ciego. Porque caeríamos en el fanatismo, ya tú sabes lo que somos capaces de hacer si nos volvemos fanáticos. Eso, cuídate tú de eso, cuida a los demás de eso o identifícalo en alguna persona. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el fanático se apega incondicionalmente a una causa. Ten cuidado, dije al principio, con aquello que es la entrega a profundidad que tú y yo tenemos por las cosas de Dios, ¿no? Como ayer, el celo de la casa de Dios me consume. No confundas eso con fanatismo, ¿no? El fanático se apega incondicionalmente a su causa, hermanos y hermanas, en una forma exagerada, extremista, radical, sin espacio, sin consideraciones, sin términos medios. Es un extremo. Tú en una situación como esa, ten cuidado, es fanatismo. Una persona cerca de ti en esa situación, eso es fanatismo. Tenemos que cuidarnos de eso. En tercer lugar, el resultado de eso que hemos dicho, del 1 y el 2, el resultado es, hermanos y hermanas, que comienza a ver en la persona un comportamiento que es violento y un comportamiento que es irracional. La persona está, ese fanático, hermano, está convencido de que su idea es la mejor. Mi idea es la mejor y es la única que es válida. Y menosprecia las razones de los demás. Cuando tú te encuentras en tu camino un religioso o en el campo de la política, de los gobiernos, del deporte, y te encuentras con una persona, hermanos y hermanas, tan radicalmente diciendo que mi idea, mi religión, mi gobierno es el mejor y es la única respuesta válida para todo, incondicionalmente, hermanos y hermanas, nosotros estamos siendo menospreciados de alguna forma. Entonces ya eso es una persona que es fanática. Ojo con eso, hermanos y hermanas. En cuarto lugar, las 5 principales señales, hermanos y hermanas, que podemos nosotros recoger de identidad del fanatismo son las siguientes. Y escúchalas bien, porque estamos rodeados muchas veces de esto y no nos damos cuenta. Número 1, el deseo que tiene el fanático de imponer sus propias ideas. La imposición de algo a la fuerza de esa religión. En este caso que estamos hablando del fanatismo religioso. En segundo lugar, hermanos y hermanas, 2, despreciar a los que son diferentes. Hay un desprecio por el que no es de mi fe, por el que no es de mi religión, por el que no cree en lo que yo soy diferente. La diferencia no es razón, hermanos y hermanas, para despreciar a nadie. Alguien puede ser diferente en su fe y en su religión a mí, yo no tengo que despreciarlo porque es mi prójimo, lo tengo que amar. El que no ama al prójimo que es diferente, aunque sea de una religión opuesta, hermanos y hermanas, y lo desprecia, es un fanático. En tercer lugar, hermanos y hermanas, el fanatismo también se basa en una serie de ideas que son insoportables. El fanatismo se basa en una serie de ideas que son
insoportables, que son incuestionables, hermanos y hermanas, insoportables e incuestionables. O sea, como que no tiene sentido la defensa o lo que están promoviendo o el tiempo que pasan en dicha defensa, hermanos y hermanas. Porque el estar hablando y hablando y hablando y hablando de lo mismo y defendiendo en una apologética verborrea, sin final, por hora, lo mismo y lo mismo, hermanos y hermanas, no tiene sentido. Y el fanático cae en eso. Una serie de ideas que son incuestionables y cuando tú vienes a ver en la exposición se vuelven insoportables. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, tener una visión de culpabilidad de las cosas, pues todo es blanco o negro. Todo es blanco o negro. Hay como que entra el perfeccionismo, ahí se encasillan, se vuelve la cosa cuadriculada, ¿no? Porque son extremos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ahí no hay happy medium, ahí no hay un punto de tolerancia, vamos a ver qué pasa, no. Se encierra, hermanos y hermanas, se cuadricula, es lo que queremos decir. Se cuadricula, se encierra como en un perfeccionismo, y todo es blanco o negro y de ahí no es límite. Y no pueden haber otros tintes, hermanos y hermanas. Ya ahí estamos en base a que a un fanático con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente, en quinto lugar, hermanos y hermanas, carece de todo espíritu crítico. No hay un espíritu crítico en la persona. Carece de ese espíritu crítico que lo lleva a analizar, que lo lleva a un pensamiento de análisis cuyo producto le va a decir, bueno, pues yo tengo que aceptar lo que tú dices, yo tengo que te reconozco por lo que estás diciendo, no lo acepto, pero ¿sabes qué? Eres mi amigo, eres mi hermano en la fe. No tiene ese espíritu crítico para ver más allá. Así que esos son esos puntos, hermanos y hermanas, importantes ahí. Cuando no hay razonamiento, hermanos y hermanas, se llega hasta el extremo de matar a otra persona. Eso es peligroso. Y vamos a concluir, el fanatismo ha llevado a algunos casos a matar personas. Vamos a recordar aquí en el Evangelio de hoy que es un pecado creer que mis creencias son las únicas válidas y a los que no creen como yo o como yo creo, los tengo que presionar, hermanos y hermanas. Eso es una conducta rara, eso no debe de ocurrir, eso es fanatismo. Y también vamos a recordar, es un fenómeno que ocurre en lo que estamos hablando, el fanatismo religioso, pero también es emocional, hermanos y hermanas. Es psicológico y representa un disturbio mental, algo que nos tiene que llamar la atención. Los psicólogos dicen sobre el fanatismo en todas las áreas, el deporte, religioso, en el campo de la política. Los psicólogos dicen que el fanatismo surge a partir de la necesidad de seguridad que tiene una persona que ha experimentado de alguna forma inseguridad en su vida. Por lo tanto, el fanático, hermanos y hermanas, surge ese fanatismo a partir de ese detalle, de una necesidad de seguridad que experimentan las personas que justamente son inseguras. O sea que estamos ante una persona débil, frágil, enferma y muy insegura. Entonces el fanatismo compensa esa situación de inseguridad que tiene en estas personas frente a un sentimiento de inferioridad. Como se sienten inferiores por la inseguridad que tienen, se agarran del fanatismo para elevarse, para sentirse seguros y superiores. Y ese es el problema que tienen en términos emocionales. O sea que lo estamos viendo desde términos espirituales y términos religiosos. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, la idea fuerza de Cristo hoy, que comparto contigo y en forma de conclusión, es que ser miembros del pueblo de Dios, hermanos y hermanas, o ser cristianos, o ser católicos, ser miembros del pueblo escogido, lo que dice Cristo a esta gente, no tiene ninguna garantía de salvación, de sanación o purificación, porque no depende de eso, hermanos y hermanas. Y eso tenemos nosotros que tenerlo claro en esta cuaresma, abrir nuestros brazos a la acogida de los demás cristianos, hermanos y hermanas. Si es tiempo de reflexión la cuaresma, busquemos si hemos pecado contra el prójimo, si en algunos momentos hemos tenido conducta
de fanatismo, con algún familiar que es de otra fe, con alguna persona, amigo del trabajo que es de otra fe. ¿Hasta qué punto hemos llegado nosotros donde hemos perdido la chaveta, hermanos y hermanas, donde lo hemos maldecido, donde hemos hablado malo, donde lo hemos ridiculizado, donde hemos hablado atrás, a espaldas de Él? Que ese pecado puede estar en nosotros, que hay que limpiarlo, que hay que borrarlo, que hay que abrir las puertas. Porque el fanatismo fue una de las razones por la cual Jesucristo tuvo que pasar por una pasión, tuvo que enfrentar la cruz y tuvo que morir. Que no esté cerca de nosotros, hermanos y hermanas, y que lo podamos vencer en el nombre de Dios. Oremos. Amado Dios del cielo, permite que nuestra vida sea de una entrega profunda, sana, balanceada, equitativa, justa y de derecho con el prójimo, por lo que nosotros entendemos y creemos acerca de ti y de nuestra iglesia. Que no tengamos ningún tipo de aire de superioridad por encima de los demás para humillarlos o para lastimarlos, para dañarlos, para insultarlos, para ridiculizarlos, amado Dios del cielo. Que puedan haber en nosotros, amado Dios del cielo, unas bendiciones para poder llegar a todos y que mejor veamos lo que nos acerca y no lo que nos divide, para que así podamos vivir mejor todos como miembros de un mismo rebaño, como miembros de varios rebaños, de varios rediles, pero que tenemos a un mismo pastor, que es tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí en el nombre de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Gracias por tu like, gracias por tu me gusta, gracias por ponerlo en tu timeline, en tu muro. Gracias por compartirlo y darle share con otras personas. Sabes que estamos muy agradecidos por tu trabajo apostólico. Estás en oración y es que el Señor te bendiga. Estás aprovechando el tiempo que tienes en las redes sociales y en tu plataforma favorita para consagrarlo a Dios y para que te conozcan como hijo de Dios. Es una bendición. Gracias por ese detalle. Seguimos buscando tu respaldo. Atrae más gente a este programa, a este segmento. Riégalo, compártelo y llévaselo también a tus contactos. Este enlace con este icono te va a llevar directamente a nuestro canal en YouTube y estos videos son una videoteca de más de 300 videos de la palabra de Dios y su reflexión. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos. Hasta luego.